Vamos a la Biblia, vamos a seguir hablando de la serie que tenemos. Llegamos a nuestro cuarto estudio en la serie de amar al prójimo, ¿verdad? De acuerdo con Marcos 12:31. Vamos primero a hablar sobre esta pregunta. ¿Amar al prójimo puede traer dolor o sufrimiento? ¿Qué piensan ustedes? La pregunta va en este sentido. Hace unas semanas en el seminario tuvimos que ver fe y religiones en la época posmoderna. Y llegamos a hablar en cierto momento del budismo, ¿verdad? De la religión oriental. Y ellos también se proponen tratar bien, tratar con amabilidad, con benevolencia a los demás, e incluso utilizan el término de amar al prójimo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la propuesta cristiana, con la propuesta bíblica de amar al prójimo? Resulta que ellos creen que amar al prójimo es tratarlo bien, pero sin apegarse. Es decir, todas las relaciones interpersonales que yo voy a tener van a ser relaciones cordiales, pero con ninguno me voy a pegar. ¿Y cuál es la razón? Que el apego, según ellos, es la causa del sufrimiento y el sufrimiento debe evitarse. Entonces, ¿qué? Voy a tratar bien a José Pablo, pero hasta ahí. No voy a realizar o no voy a tener un apego, porque ¿qué puede pasar? Si creo relaciones donde llegue a pegarme a los demás, esa persona puede enfermarse, puede fallecer, puede hacerme sufrir también. Si esa persona me traiciona o si esa persona me lastima, puede ser también que esa persona pase una situación difícil, entonces me duela a mí también. Entonces el budismo dijo muy fácil, vamos a amar, pero sin apegarnos a los demás. ¿Qué creen que diga la Biblia sobre eso? Yo encuentro ciertos pasajes que ponen en conflicto esa visión del amar al prójimo. Dice, por ejemplo, Romanos 12:15, llorad con los que lloran, sufran por causa del amor, parafraseado a nuestro estudio de hoy. No hay mayor amor que poner la vida por sus amigos, dijo Jesús. Cuando muere Esteban, Hechos capítulo 7, capítulo 8, dice que la iglesia lloró amargamente su partida durante algunos días. Y en sí el amor puede, y es más, me atrevería a decir que va a traer sufrimiento, va a traer inconformidad, va a traer asperezas también en algún momento. Y es parte, la Biblia no exime esos conceptos, no exime esto de la visión de amar al prójimo o del mandato de amar al prójimo. Así que les voy a hacer un spoiler, ¿verdad? Les voy a adelantar la película. Nuestras relaciones, cuando nos propongamos amar al prójimo, va a haber ocasiones donde va a haber inconformidades, donde vamos a sentirnos traicionados, donde vamos a sentirnos mal, donde vamos a sufrir incluso, porque así es como va a funcionar, al menos en este mundo y hasta que Cristo vuelva. Entonces, vamos a hablar de un pasaje que, si bien es cierto, se pueden tomar principios para todo tipo de conflictos, porque esta es otra cosa, hay todo tipo de conflictos. Yo puedo tener un conflicto con Anjo sobre qué vamos a almorzar ahora, si arroz con pollo o cantonés, ¿verdad? No vamos a hablar de ese tipo de conflictos, aunque en realidad todos tienen la misma base, que es los deseos del corazón, pero nos vamos a enfocar en el contexto de Mateo 18, del 15 al 22, que son conflictos donde hay pecado, donde directamente hay una falta de un hermano. Y vamos a tomar algunos principios que, si bien se pueden aplicar también al no creyente, pero aplican de manera especial y de manera directa a la iglesia, a la comunidad de fe. Así que les voy a pedir que vayamos rápidamente a Mateo 18, 15 al 22. Vamos a leer esa porción que va a ser la que va a guiar, digámoslo así, el estudio o el mensaje de esta mañana. No sé si alguien lo tiene y quiere leerlo. No importa la versión. Mateo 18. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas contra él y haz de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo.
Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos guíe entonces a ver algunos principios en estos versículos. Amado Padre, muchas gracias por esta preciosa mañana, gracias por tu palabra, Señor, que es la base sobre la cual podemos construir nuestra vida. Te pido, Señor, para que podamos aprender que amar al prójimo va a implicar, Señor, muchas veces ser traicionado o que se cometan faltas en nuestra contra. Ser difamado algunas veces, Señor, va a implicar sufrimiento, va a implicar inconformidad en muchas ocasiones, pero gracias por tu palabra que nos anima, Señor, y nos explica qué hacer en estas ocasiones. Te pido, Señor, para que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos a recibir tu palabra, Señor, y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. No sé si usted trajo marcador, si trajo algún lápiz o si trajo alguna crayola, pero le pido, por favor, que marque o que enfoque su vista por lo menos en la primera parte del versículo 15 de Mateo 18. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, vaya. Y no sé si ustedes se logran dimensionar o se impactan tanto como yo de esta primera palabra, ve. Es totalmente contracultural, porque lo primero que pienso, al menos yo, es, pero si yo no hice el mal. Voy a escoger a un pecador certificado hoy, va a ser José Pablo porque lo tengo aquí, ¿verdad? José Pablo va a ser mi hermano, el hermano de las faltas, el hermano que me va a tratar mal, ¿verdad? José Pablo me hace algo mal a mí y yo voy a la Biblia y me dice, ahora tiene usted que ir a buscar a José Pablo. Yo encuentro ahí una lógica que el mundo me diría totalmente otra cosa. Estamos en la época del dejar ir. Yo hubiera tachado a José Pablo de amigo tóxico, lo elimino de Instagram, lo elimino de Facebook, pongo una indirecta en Facebook de que fuera los amigos que no suman, ¿verdad? Y lo aparto de mi vida. Y si vengo a la iglesia donde está él, me voy para allá, no lo saludo, hago de mi vida como si él no hubiera existido. El mundo nos va a decir que no hay ningún problema en ese punto de vista. Hay un conflicto donde usted es el perjudicado, ok, entonces toda la responsabilidad de resolverlo queda en la otra persona. Y si usted quiere, ¿verdad? Porque si usted no quiere hablarlo con la otra persona, pues entonces usted está en todo su derecho. Para el mundo es fácil decir eso y para ellos tiene cierta lógica. Pero robándole una frase a Pablo, nosotros no aprendimos así a Cristo. Voy a intentar cambiar el versículo por algunas propuestas que suenan espirituales, pero que no fue lo que Jesús dijo. Vean esto, vean qué bien suena. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, espéralo sin rencor cuando venga a disculparse. O segunda opción, olvídalo y déjalo pasar. O la tercera, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y ora por él. Todas estas opciones suenan bien y son honorables e incluso hasta espirituales, pero no es la totalidad del mandato. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. ¿A qué nos recuerda esto? A que el infractor, o más bien que a la víctima, no víctima, a quien recibió la falta, haya venido a resolver el conflicto. ¿Alguien se acuerda de algún ejemplo en la Biblia? El Evangelio, por sí mismo, es un conflicto resuelto. Y no es de la parte que hizo la falta, no es de nosotros, no es de Adán y Eva, no es de cualquier humano. Alguien dijo que el símbolo del cristianismo es una cruz y no una escalera. El conflicto se resolvió por iniciativa divina en un 100%. Nosotros pecamos contra Dios, pero la salvación ¿de quién vino? La salvación vino de Él. En Isaías 53:5 tiene uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Yo creo que le estaba comentando a Anjo, se va a convertir en mi favorito. Isaías 53:5 dice que por su llaga nosotros fuimos curados, iniciativa divina. Juan 1:29, cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero santo, puro, inocente, que no tenía nada que ver en nuestra falta, y aún así Él vino y se puso en medio del conflicto entre nosotros y Dios, el mediador entre Dios y los hombres. 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Y eso
tiene un montón de implicaciones, hermanos. Cuando Dios nos ve a nosotros, en vez de ver nuestra inmundicia, nuestro pecado, nos ve como si hubiéramos vivido la vida de Jesús. La vida santa y perfecta de Jesús, porque nos santificó, nos hizo puros delante de Él. Jesús llevó en sí mismo pecados que Él no cometió, pecados con el cual Él no tenía nada que ver, pero la iniciativa vino completamente de Él. Si usted piensa que, voy a hacer un pequeño paréntesis, si usted piensa que usted un día va a estar en el cielo porque usted decidió un día portarse bien, porque un día simplemente decidí buscar una iglesia, créame o déjeme decirle que está muy equivocado. Si algún día vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios sin ningún intermedio, va a ser porque Cristo desde el cielo, o el Señor desde el cielo, tomó la iniciativa para venir a buscarnos y resolver nuestro conflicto. Y ese mismo Cristo que tomó la iniciativa, hoy nos dice que si tu hermano peca contra ti, vaya. No espere con buena actitud, lo cual también puede ser una actitud muy buena, pero no es lo que Cristo nos dice, sino que vaya, resuelva el conflicto, iniciativa. No es la primera vez en la Biblia que con Jesús vemos el ejemplo de Dios teniendo iniciativa. ¿Se acuerdan cómo inicia Hebreos? Hebreos 1:1. Hebreos 1, es más, ni con salutación, de una vez dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, algo así dice. Dios, iniciativa hacia un pueblo pecador. Vamos a ver, lo que Jesús o lo que el Señor nos está diciendo a todos a través de este pasaje no es desde un pedestal diciendo háganlo ustedes, es yo ya lo hice, yo vine por ustedes. Y esa es la mejor base para nosotros entonces ir y buscar a aquel que nos ha ofendido. Jesús no es la primera vez en Mateo 18 que habla de tener la iniciativa. En Mateo 5, 23 y 24, si quieren, vamos a Mateo, estamos ahí a un par de páginas. Mateo 5, 23 y 24. Un pasaje que posiblemente algunos ya han leído, pero que siempre es bueno recordar. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pongamos énfasis en las primeras 3 acciones que tenemos en este pasaje. Deja, un sentido de prioridad. Anda, un esfuerzo intencional, y reconcíliate, la actitud correcta. No es que me voy a volver a encararlo o a enjacharlo, ¿verdad? Anda y reconcíliate. Y acaba un llamado especial para aquellos que intentamos trabajar para el Señor. La Biblia da un énfasis especial a que nuestra adoración puede ser estorbada si ignoramos el conflicto. ¿Por qué? Porque el Señor mismo reconoce que no vamos a poder impactar al mundo desde un pueblo dividido, desde una comunidad dividida. Así que quisiera terminar este primer principio de tener la iniciativa. Vamos a ver 3 hoy. Ya con esto terminamos el primero, tener la iniciativa. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. ¿Alguno ha escuchado de Steve Saint? ¿O sabe quién es Steve Saint? No. Tal vez sí han escuchado de los 5 misioneros del grupo donde iba Jim Elliot a la selva del Ecuador, en la operación AUCA, los guaraníes. ¿Han escuchado? Bueno, Steve Saint fue uno de los hijos de esos misioneros. Resulta, para los que no conocen la historia, la voy a resumir muy breve. Un grupo de familias, de 5 familias, fue a la selva del Ecuador para buscar predicarles el evangelio a un grupo de nativos, ¿verdad?, que eran violentos. Pero lo que no esperaban, o más bien que sí esperaban y ocurrió, es que durante el primer contacto mataron a los 5 hombres. Ahí estaba Jim Elliot, Nate Saint, el papá de él, y otros 3 hombres. Cualquiera hubiera dicho, de ahí sí, no, lo intentamos. Ya por lo menos que quedamos en evidencia ante la iglesia que lo intentamos, ahora nos devolvemos a tener nuestra vida tranquila, tenemos una historia de fe y ya le cumplimos al Señor. Pero 2 mujeres muy valientes
acá ella es Elizabeth Elliot y ella es Rachel Saint, dos de las esposas de estos misioneros, intentaron realizar contacto, un contacto con estos indígenas, con los guaraníes. Y después de orar y de trabajar mucho, se pudo realizar un contacto pacífico y empezaron a predicarles el evangelio. Y el pueblo ahí se convirtió, algunos se convirtieron al Señor. Steve Saint, cuando tenía 10 años más o menos, vuelve, él estaba en Quito, cuando ocurre lo de estos hombres, él se devuelve a Quito y a los 10 años, él vuelve a la selva, después de ciertos conflictos ahí en la capital. Y él vuelve, y lo interesante de esta historia es que cuando vuelve, quien lo adopta prácticamente como un hijo fue uno de los asesinos de su padre. Y para dejar la bola picando aún más, quien lo bautiza a él a sus 14 años, lo bautizaron dos personas que fueron también asesinos de su padre. Esto es lo que pasa cuando se toma la iniciativa. No sabemos lo que Dios puede hacer. Y este también es un ejemplo de que el principio de la iniciativa aplica para nosotros, entre nosotros los creyentes especialmente, pero también hacia aquellos que no conocen de Cristo. Imagínense el testimonio de decir, hería a alguien, pero este cristiano, esta persona, viene a buscar resolverlo. Es algo que no se ve todos los días, hermanos, y que da el reflejo de lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Tenemos el mandato de ir y resolver el conflicto, no porque la otra persona lo merezca, sino por la ordenanza y el ejemplo de Cristo. Y este es en síntesis el primer principio que vemos hoy. Ahora, voy a hacer una salvedad muy, muy corta, porque creo que esto lo sabemos bien. ¿Y qué pasa si fui yo quien cometió la falta? Bueno, no tengo que esperar a que al que le hice la falta, ¿verdad?, venga a buscarme, sino que yo también tengo que ir y buscar resolver el conflicto. Santiago 5:16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Proverbios 28, muy famoso, en Nueva Versión Internacional dice, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Vamos entonces a hablar del orden de confrontación que vemos aquí en el resto de versículos, ¿ok? La Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve, no lo espere, no ore, puede hacerlo, pero como complemento. El mandato es ir y resolver el conflicto. Por lo tanto, si tu hermano peca, ve. ¿Pero hacer qué? Repréndelo estando él y tú solos. Primera parte, el 1 a 1. Segunda parte, si no oyere, toma contigo a 1 o 2. Y ahorita vamos a ver el tema de los 2 o 3 testigos. Y en tercer lugar, la iglesia. Si ven el patrón que está sucediendo acá, Cristo está diciendo, vamos a mantener el conflicto, vamos a intentar la restauración y vamos a mantenerlo en privado el mayor tiempo posible. Pero si la persona realmente no hace nada, pues entonces vamos a comunicarlo a la iglesia. Y si aún con la iglesia no pasa nada, tenle por gentil y publicano. Antes de hablar y ahondar un poquito más en estas partes del proceso, vamos a hacer un paréntesis. Porque hay pecados que, además de ser pecado delante de Dios, son delitos. ¿Qué pasa si el pecado que está sucediendo es un abuso, por ejemplo? ¿Qué dice la Biblia? Hay un pasaje muy importante en este sentido, porque aquí quizás nos podemos preguntar, ok, ¿lo toma la iglesia o lo toma la ley? ¿Cuál es mi responsabilidad civil o mi responsabilidad como hijo de Dios? ¿Qué sucede acá? Vean lo que dice Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y nada más para terminar este paréntesis, el asunto no es si lo atiende la iglesia o la ley civil, deben ser ambas. Y si hay que hacer una restauración o llevar un proceso de restauración desde la cárcel, se hace. Pero sí quería como dejar esto bastante claro. Por dicha tenemos aquí a 2 expertos del tema, así que si surgen dudas,
saben, bueno, dos familias expertas del tema, así que si surgen dudas pueden buscarlos a ellos. Vamos ahora sí a hablar sobre la confrontación a nuestra manera antes de entrar en el proceso bíblico. El orden de confrontación que nos presenta Jesús también es contracultural, porque nuestra carne quiere confrontar en nuestros propios términos, quiere humillar al otro, quiere hacerlo a gritos, quiere divulgar el chisme de que José Pablo me trató mal, ¿verdad? En un partido de fútbol llegó y me insultó a toda mi familia y ascendencia y descendencia, entonces yo voy a dejarlo en mal frente a todos los jóvenes. O yo voy a confrontarlo, pero voy a llegar ahí a Higuito a tocarle la puerta de que qué es la cosa, ¿verdad? Queremos hacer, la carne nos dice, vamos a confrontar con nuestros términos, bajo nuestro orden. Pero la Biblia nos dice algo diferente. Hace poco hubo un divorcio de una pareja famosos, una cantante colombiana y un futbolista español. Ya van 3 canciones que le ha dedicado ella, tratando de humillarlo a él. Ayer estaba viendo que una de las canciones tiene 345 millones de reproducciones en Spotify. Y al mundo le encanta ver los conflictos mal resueltos, ¿verdad? Cristo nos enseña algo diferente. Para volver al proceso del 1 a 1, la Biblia registra un conflicto entre 2 personas centrales para el cristianismo, 2 discípulos de Cristo ejemplares. No estamos hablando de un conflicto, digo esto con todo el respeto, entre Leo y Asa. Estamos hablando de un conflicto entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Les voy a pedir que me acompañen a Gálatas capítulo 2. Gálatas 2:11 es el que registra qué pasó y cómo se atendió ese conflicto. Dice así, dice Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Porque dice el versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro fue intimidado por los judaizantes y Pablo vio ahí una oportunidad para reprenderlo porque estaba cayendo en una falta. ¿Y cómo lo hizo? Cara a cara, 1 a 1. Ahí es donde va a iniciar el proceso. Gálatas se escribe más o menos entre el 50 y 56 después de Cristo. Ahora, segunda de Pedro va a hacer referencia a Pablo, y más o menos unos 10 años después de que se escribió esto en Gálatas. Segunda de Pedro 3:15, Pedro llama a Pablo el amado hermano Pablo. Y este es un ejemplo de un conflicto bien resuelto. Aquí pudo ser el inicio que desencadenara una bronca enorme y que lastimara mucho la expansión del Evangelio del Señor. Pero se atendió a tiempo en el 1 a 1, desde 2 personas maduras. El 1 a 1 es importantísimo. Pero ¿qué pasa si en el 1 a 1 no llegamos a un acuerdo? Acudimos a los 2 o 3 testigos, que no es invitar a 2 o 3 personas, sino a 1 o 2. Vamos a hablar un poco de esto. Hay un autor que se llama Ken Sande, que tiene un libro que se llama El Pacificador, muy muy bueno. Si usted tiene la oportunidad de leerlo, excelente. Si puede comprarlo, muy bien. Y si tiene correo, tal vez yo le pueda pasar el PDF, tal vez, ¿verdad? Obviamente no pirateado. ¿Qué dice la Biblia sobre los 2 o 3 testigos? Primero, que es un proceso diferente al del Antiguo Testamento. Quizás algunos oyen 2 y 3 testigos y se les viene a la mente que la Biblia lo menciona, Deuteronomio, pero es un proceso diferente. En Deuteronomio, si usted era encontrado en una falta, por ejemplo, de idolatría, y 2 o 3 testigos lo confirmaban, esa persona moría apedreada. No es lo que va a pasar aquí en la iglesia, ¿verdad? No es que se confirma lo de José Pablo y todos venimos ahí, Dios quiera que no, ¿verdad? Pero eso era lo que pasaba y es diferente a lo que Jesús está relatando en Mateo capítulo 18. Es un proceso más enfocado en restauración que en mantener la santidad del pueblo. Es importante que estas personas que involucremos, sea 1 o 2, sean personas maduras en su fe. No voy a involucrar vamos a ver, si tengo un conflicto con Anjo, pero no voy a involucrar a alguien que no tenga la madurez o que incluso no tenga experiencia en ese tipo de casos, ¿verdad? Quiero que sea alguien maduro, sabio, que busque lo mejor para nosotros. Así que es importante que sea alguien
maduro. Vean lo que dice 1 Corintios 6:5, que de hecho 1 Corintios 6 del 1 al 8 habla sobre cómo resolver los conflictos también. Pudo haber sido el pasaje clave de hoy, pero Mateo fue al final el que nos guió en el estudio de hoy. Dice, ¿acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Y sumémosle Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿se acuerdan? Espirituales, restauradle. Es importante que a quienes involucremos en un conflicto que no se resuelve en primera instancia uno a uno, que sea alguien espiritual, que sea alguien maduro. No tiene que ser un profesional en psicología, sociología, un teólogo con maestría en X o Y, sino que sea una persona madura en su fe. Ken Sande, el autor que les explicaba del libro El Pacificador, menciona que hay dos maneras para involucrar a las personas que vengan a actuar de testigos. Puede ser por mutuo acuerdo, que ambas reconozcan, ok, tenemos una persona en común que ambos respetamos, que sabemos que es alguien maduro en su fe, que es alguien que va a buscar lo mejor para la reconciliación de esa relación, entonces venimos y lo involucramos. Pero también puede ser el caso que la persona infractora no quiera del todo que haya un intermediario. No, es que esto lo resolvemos usted y yo. También la Biblia, Mateo 18, nos dice que nosotros podemos hacerlo por iniciativa propia. Y me pareció muy, muy interesante esta propuesta del autor en cuanto a cómo en cuanto a cómo involucrar a alguien por iniciativa propia. Es decir, cuando el infractor no quiere reaccionar ante la resolución del conflicto. Él dice, es prudente notificar al oponente cuando él utiliza la palabra oponente, cuando él no lo quiera. Por ejemplo, fulano, José Pablo, realmente preferiría resolver este tema solo entre nosotros dos, como esto no ha ocurrido, e involucra temas que son demasiado importantes como para dejar de lado. Mi única opción es obedecer a lo que ordena la Biblia, o sea, pedir a personas de nuestras iglesias que ayuden en el escenario que seamos de iglesias diferentes. Preferiría que fuéramos juntos para obtener esa ayuda, pero si no quieres cooperar, lo pediré por mi cuenta. Es un paso sabio. Me pareció importante mencionarlo por acá. Si aún así no hay reacción del infractor, se involucra a la iglesia. Ahora, ¿qué significa involucrar a la iglesia? No es que me voy a levantar y con el dedo acusador digo, hermanos, José Pablo hizo un chisme en contra mía. Por favor, saquémoslo de esta congregación. No se refiere a eso. Vamos a tratarlo con las autoridades. Muy bien, y vamos a ir cerrando con el último punto. Vamos a hablar del perdón. En los versículos, ahí está, 21 y 22, dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O Nueva Versión Internacional creo que dice 77 veces, ¿verdad? Ok, el principio es el mismo. Al final las matemáticas apuntan al mismo principio. No hay problema con eso, tranquilo. Jesús había dicho a sus discípulos de tomar la iniciativa, de ir y buscar reprender estando solos, da el proceso. Pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces teníamos que hacerlo? Pedro, como siempre atrevido, dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar yo? Y se atreve, a mí me da mucha gracia esto, me imagino la escena bíblica, estando en la escena bíblica, Pedro se atreve a dar un número. Pedro dice, Señor, más o menos unos 7. O sea, atrevido es poco, Señor. ¿Cuántas veces tengo que hacer este proceso? 7, perdonar 7 veces está bien. Pedro no estaba diciendo esto, no estaba diciendo esto de la profunda ignorancia. Ya Pedro tenía tiempo con Jesús. En Mateo 5, Jesús habla de amar a los enemigos. Y Mateo 6 tiene el Padre Nuestro que dice, perdona nuestras ofensas, versión católica, ¿verdad? Como todos la aprendimos. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ya Pedro había escuchado más o menos del perdón, había escuchado de amar a los enemigos. Entonces la propuesta de 7 no es una propuesta de la ignorancia de una persona que escuchó a Jesús hace media hora. Era de una persona que sabía que era el amor al prójimo.
mi actitud ante el texto fue primero burlarme de Pedro. Pedro, ¿cómo se le ocurre a usted decirle un número al Señor? Pero luego pensé, siendo más honesto, que tal vez yo hubiera propuesto un número más bajo. Tal vez yo hubiera dicho 3. La primera es amor y gracia, la segunda es tarjeta amarilla, ya la tercera bájaleas, ¿verdad? Pero no es así con el Señor. Pedro, muy buena nota, ¿verdad? Lotico, dice 7 veces. Voy a perdonar a una persona 7 veces, ya después de las 7 veces dejemos la relación ahí. O más bien, no te voy a perdonar, no me interesas, ya no te voy a amar. Jesús responde, quiero un número, ok, le voy a dar un número. 70 veces 7 o 77 veces. Que evidentemente no es, llevemos la libretita ahí a todo lado, ok, José Pablo ya lleva 52, le quedan ¿cuántas? 15, 25, uy Dios mío. Bueno, ya me está fallando, ya esta parte del estudio, ya el cerebro va meditando. 70 veces 7, que evidentemente no es llevar la libretita con 490 ocasiones, sino que significa que Jesús dijo que debe haber perdón genuino siempre, en todas las ocasiones. Hay una palabra en el idioma portugués que a mí me da mucha gracia, es transliterado al español, es gambiarra. Una gambiarra, en palabras de mi papá también, es un MacGyver. Es solucionar algo con lo que haya en el momento. Por ejemplo, no sé, ponerle ahí cinta a este árbol o ponerle aquí un candado al carro para que cierre. A veces intentamos sustituir el perdón por nuestras propias soluciones, nuestras propias gambiarras, ¿verdad? A veces vamos a cambiar el perdón por llevar la fiesta en paz o por ignorar la situación, o vamos a cambiar el perdón por la indiferencia. Pero el mandato bíblico es el perdón que elimina la cuenta del ofensor y olvida la falta. Y si no ha leído alguna vez Miqueas, el libro de Miqueas, ¿quién como Dios? Lo animo a que lo hagan en capítulo 7, si quiere aprender qué es el perdón. Y para terminar, y creo que a manera de conclusión, Jesús termina esta parte del pasaje diciendo lo que Pedro 70 veces 7, y voy a ilustrarles también qué es el perdón. Voy a ilustrárselos más claro por qué es que ustedes deben perdonar. Y nos da la parábola de los 2 deudores. Vamos de nuevo a Mateo. Vamos a Mateo 18 y vamos a leer del 23 al 35. Muy rápido. Vamos a leer quizás los primeros pasajes. Mateo 18, 23. Ok, ¿cómo ilustro esto del perdón? Dice Jesús así. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Este se llama Leo, por si no lo saben. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, Leo, postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y continúa la historia. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque una deuda fue perdonada en nuestra cuenta. No sé si usted ha hecho números de qué cantidad de pecados le han sido perdonados y de qué gravedad de pecados le han sido perdonados a usted. Pero nunca, les voy a asegurar algo, nunca esa cuenta va a ser más pequeña que lo que alguien tenga en contra de nosotros. Utilizando el mismo ejemplo, lo que mi hermano me haya ofendido no ha sido más de lo que yo he ofendido a Dios en toda mi vida, y aún así Jesús se entregó por mí voluntariamente, sin tener nada que ver en el conflicto. Ojalá podamos reflexionar hoy, estos días, conversarlo en grupos pequeños sobre la importancia de estas 3 cosas, de tener iniciativa para resolver el conflicto, aun cuando no fue usted el que cometió la falta,
de tener un buen orden de confrontación conforme a los estándares bíblicos, no ir y hacer un aspaviento o hacer un escándalo, porque no es el modelo, no aprendimos hacia Cristo. Y también que tengamos en mente el principio del perdón. Vamos a ver, si hacemos todo como dice Mateo y vamos a buscar al hermano e intentamos reprenderlo, pero nunca hay un corazón que busque el perdón, ya ahí vamos perdiendo. El perdón debe ser clave.